más o menos estamos. Buenas tardes lo primero y gracias por asistir. Bueno, lo primero que vamos a ver es la ermita de San Bartolomé. Y esto es una investigación más o menos mía, pero como veis, si os fijáis, la cúpula de la capilla de San Bartolomé sobresale de la ermita. Y si nos fijamos bien y si lo veis desde arriba, es una capilla que está exenta de la ermita y que es de grandes proporciones. Yo creo que esa capilla es anterior a la ermita, que eso sería un moravito, una cuba, es decir, que sería pues como una ermita musulmana, que luego cuando estuvieron aquí los templarios la conquistaron y en vez de destruirla, la cristianizaron, y los templarios tenían muy pocos santos a los que tenían vocación. Eran San Blas, San Bernardo, San Sebastián, San Miguel y San Bartolomé. Y luego de vírgenes pues estaba María Magdalena. San Bartolomé, que coincide con la cuba o moravito de Hinojal, la de Miajada, la de Alcántara. Me parece que en Estorninos hay otra. Y es que es mucha casualidad que también esté dedicada a San Bartolomé y se note que es como una construcción anterior a la ermita, que luego esta ermita, bueno, pues ha ampliado y se ha hecho la ermita grande. Vamos a verla por allí y veréis como yo creo, es una investigación un poco larga y difícil, pero yo creo que muy grande para la ermita, lo pequeña que es, por la antigüedad, por la cantería, parece anterior. La cúpula, si hubiera sido una capilla pues, para albergar a nazareno, o hubiera sido una capilla quizás más pequeña, de otras dimensiones, y las aguas pues es normal, ¿no? Es raro que tengan las características esas de las cubas, de los moravitos musulmanes. Entonces yo creo que por eso, y también por estar dedicada a San Bartolomé, estoy seguro que eso era anteriormente pues un pequeño templo musulmán que seguramente haya enterrado pues algún eremita o algo, ¿no? De la época esa, y luego los templarios lo cristianizaron, lo conservaron y se lo dedicaron a San Bartolomé, que era uno de sus santos. Y bueno, vamos a continuar.
No, lo de Moravito, ¿lo habéis escuchado bien? Es que... Sí, repítelo, sí, lo habéis escuchado más o menos, ¿no? No hemos escuchado nada, Paco. No me habéis escuchado. Repite, Paco. Tú repítelo. Claro, es que es verdad. Vamos a ver. Pilar. No, a mí sola no. ¿A todos? Pienso, en una investigación un poco lenta, que la capilla del Nazareno es anterior a la ermita, porque si lo veis está exenta de la ermita se ha hecho con anterioridad, y esa capilla era un moravito o cuba, que era pues un templito musulmán, que cuando vinieron los templarios que estuvieron por esta zona, lo conquistaron, pero pues lo conservaron y lo cristianizaron y se lo dedicaron a San Bartolomé, que era uno de los pocos santos a los que ellos tenían pues la vocación, ¿no? Pues, eso es lo que contaba ahí. Muy bien, pues nada, después de la antigüedad que os ha demostrado Paco que tiene la ermita, estamos seguramente ante la segunda ermita más antigua que hay en el pueblo. Después de la iglesia parroquial, la primera ermita más antigua es la ermita del castillo, que intentaremos visitarlo a poco después. Y a continuación va esta. Bueno, yo voy a hablar un poquito, os voy a dar algunos datos no tan antiguos, un poquito más modernos, más cercanos a nosotros. El otro día estuve contando cosas de la guerra de Portugal y es que esta ermita está muy relacionada con el siglo XVI, siglo XVII, de las guerras que tuvo España con Portugal, ¿vale? Aquí, como dije el otro día, se reunían los montados, los famosos jinetes de Zarza, los que salían a hacer escaramuzas hacia Portugal, se reunían aquí todas las noches, pues bueno, tenían algún plan para coordinarse y saber lo que tenían que hacer, ¿vale? Luego esta ermita también fue muy importante porque era el panteón de las familias más importantes del pueblo, sobre todo la familia de Sande y Alemán. En el altar, si hiciesen alguna excavación arqueológica, seguramente descubriríamos restos arqueológicos que son pues, bueno, esqueletos de cuerpos humanos, sobre todo de esa familia. Antiguamente se conservaban algunas laudes sepulcrales, pero cuando hicieron varias reformas, esas laudes sepulcrales se llevaron a otro sitio y desaparecieron. Velo Nieto, del Solar y Taboada, en un libro que escribieron sobre Zarza la Mayor del año 1928, ya nos cuentan que de una de las piedras que formaban parte de esta fachada arrancaron una lápida romana, ¿vale? Que era un sepulcro antiguo, a lo que se refería Paco. Eso ya demuestra la antigüedad. Esa lápida está actualmente, se conserva junto con otras que se han localizado en otros sitios del pueblo en el Museo Arqueológico de Badajoz. Pero una de esas lápidas procede de aquí, de la fachada de la ermita de San Bartolomé, ¿vale? Como os decía, pues aquí también, bueno, sí, estuvo funcionando la fábrica de seda. ¿Sabéis lo que era la fábrica de seda, verdad? Bueno, pues aquí era donde se reunían los plenos, los accionistas de la fábrica de seda, cuando tenían, pues eso, para pasarse las cuentas, rendir cuentas y todo esto, era aquí donde se reunían, ¿vale? Porque su patrono, el patrono de la fábrica de seda era San Bartolomé. Y bueno, aquí hubo bastantes sucesos, digo, curiosos. Por ejemplo, acogerse a sagrado cuando alguien cometía un delito, un crimen, matar a alguien. Antes, por lo menos aquí en Zarza, lo que más se dio, por lo menos por lo que yo he podido atestiguar a través de los documentos, es vivir amancebado. Vivir amancebado es vivir sin estar casado. Y entonces, claro, antes la moral, y ya sabéis cómo antes se llevaban esas cosas, ¿no? Y había mucha denuncia. Pues entonces, sobre todo cuando esas personas recibían denuncias por parte de otros vecinos, se acogían a sagrado para evitar ser prendidos. Se metían en las ermitas, en las iglesias, porque ahí la justicia ordinaria no tenía jurisdicción, no podía prenderte. Y se podía tirar meses y años. Salían a comer o venían los vecinos. Y muchas veces, cuando ya el obispo de Coria les concedía a las autoridades civiles permisos para acceder al interior de la ermita y sacar a los reos que estaban dentro, pues entonces había una disputa tremenda. Aquí murieron varias personas a la puerta de la iglesia a capa y espada. Los que querían entrar y los que no querían salir, ¿vale? Se vertía sangre, las heridas, y era un nuevo comienzo de pleito, ¿vale? De eso hay 3 o 4 casos muy interesantes. Está luego, por volver otra vez a la guerra de Portugal, la famosa leyenda del Nazareno, que se lo intentaron llevar los portugueses. Ya comenté el otro día que eso es fábula, no se lo llevaron, lo que se llevaron fueron candelabros, objetos religiosos, pero imágenes ninguna. Pero bueno, Nazareno, como tiene tanta devoción aquí en el pueblo, se ha creado una especie de leyenda, y eso por una parte está muy bien porque vende muy bien la historia de nuestro pueblo, pero es un poco, no es real, ¿vale? Y bueno, aquí podemos ver una puerta falsa mirando a Portugal, ¿vale? Estos eran los mechones como los soportales que hay en muchas plazas. Aquí había unas vigas, venían hasta aquí arriba,
hasta aquí esta parte, y aquí se recogía mucha gente, la gente sin casa, los pobres sin sol ni nada, los que no tenían ningún tipo de refugio, la iglesia les permitía dormir aquí, pasar la noche bajo techado. Y bueno, un poco más, ya voy a contar más cosas, pero bueno, así un poquito en general, ya para no seguir la marcha y no repetir mucho, pues eso es más o menos. Este fue las escuelas primeras que hubo aquí en Zanta. Estamos hablando sobre el año 1910-1920, ¿vale? Eran, bueno, estaban dando misa y los niños estaban en la escuela. Luego posteriormente se trasladaron al ayuntamiento, no sé si alguien ha conocido escuelas en el ayuntamiento. Luego hubo algunas casas particulares y luego ya se pidió permiso para hacer licencia para hacer las escuelas actuales. Pero las primeras escuelas, estamos hablando en torno al año 1880 a 1910, estuvieron aquí. Uno de los primeros curas que hubo aquí a principios del siglo XX ya se quejó, dijo que no podían estar las mujeres rezando y los niños al mismo tiempo dando clases. Y fue cuando ya se dejó de meter clases. Pero estas fueron las primeras escuelas que las ermitas son Bartolomé. Y por cierto, y también la ermita de Bartolomé es también muy importante porque cuando se destruyó la iglesia en la guerra de Portugal, como no había iglesia, solamente todo ruina, la ermita de San Bartolomé hizo la iglesia parroquial. ¿Vale? Y aquí, bueno, se bautizaba, estuvo como unos 10 años, hasta desde 1668 a 1681-82, que fue cuando se inauguró la nueva iglesia, la iglesia parroquial, era la ermita de San Bartolomé. De ahí que luego aquí pues, se enterrarán la familia más importante de este tiempo, que era el sitio de culto del pueblo. A ver, ¿estamos ya todos por aquí? ¿Bien? ¿Se escucha bien por ahí? Sí. A ver, estamos como todos sabéis ante el monumento seguramente más importante y seguramente también más simbólico de Salta. La fuente del concejo, no conceja. Siempre fue masculino, o sea que bueno, con el devenir de los tiempos parece que es más sonoro la fuente conceja, pero realmente es fuente del concejo. Esta fuente procede más o menos de la época altomedieval, 1300 a 1356, cuando el pueblo empezó a fundarse. Sabéis que Salta primitivamente estuvo junto al castillo de Peñafiel, ahí todavía si vais a alguna vez de excursión al castillo, el caminito que hay, la senda, se verán vais a ver solares, eso eran las antiguas casas de la Zarza, ¿vale? Luego la Zarza se trasladó aquí porque aquello ya, los tiempos eran menos belicosos, menos violentos y la gente ya no necesitaba estar protegida por murallas ni por castillos. Se vinieron aquí y aquí ya iban buscando qué es lo que se necesita, agua. Agua es lo fundamental para la vida. Un pozo inagotable. Agua potable tanto para personas como animales, pues al lado. Y alrededor fue creciendo poco a poco la aldea de la Zarza hasta convertirse en villa, ¿vale? Esta fuente, que como digo, que se llama realmente del concejo, pero bueno, vamos a decir la conceja porque mejor la conocemos así, procede del año 1356, más o menos está datada en ese año, es bueno, de la primera vez que se visita esta fuente, junto a otros pozos que más había que en el pueblo, pero era el más importante por su capacidad de agua, de producción de agua y demás. Y bueno, aquí pues me veía todo el pueblo, ¿vale? Y me veía todo el pueblo e incluso pues bueno, animales y todo. Como veis, hay una confusión porque si habéis visto la señalética turística, dicen que fuente romana. No romana. Esto es un monumento del tránsito del románico al gótico. Se puede ver
con el arco medio apuntado principal y los arcos un poquito más cerrados de los laterales. Esta fuente estaba completamente techada de piedra, lámina de piedra, ¿vale? Esto en el siglo XVII, y en el siglo XVII, como decía anteriormente, por tantas guerras se destruyó por todo lo que había por alrededor. Y desde entonces luego ya no se volvió a hacer el techado. Es curioso porque la última remodelación grande que se le hizo, antes de llegar a la forma que hoy la vemos, más o menos es por el finales del siglo XVII, comienzo del XVIII, y se contrató a unos albañiles de Peña García, que eran muy buenos canteros, para reconstruir todo lo que estaba caído por el suelo de la corteza. Y bueno, y luego de entonces pues, la corteza, como sabéis todo, ha sido siendo el lugar muy emblemático de Cáceres. Aquí, bueno, también hay historias tripulentas, hay alguna leyenda de algún fantasma, y bueno, lamentablemente también han sucedido algún ahogamiento de personas, ¿no? Algún niño jugando por arriba se caía, y hay alguna noticia en la prensa, sobre todo del siglo XIX y comienzo del XX, de algunos ahogamientos de niños. De niños, sí, sobre todo, eran ponían a jugar y bueno, ya sabemos lo que suele pasar con esas partidas. Ahora vamos a subir por la calleja, vamos a llegar a la altura del ferial y vamos a girar a mano derecha para coger la calleja de las noras. Y ya vamos a ver otras cosillas una cosa, que sí, a mí sí me han contado que en las huertas estas de que por aquí han aparecido pues, cosas romanas. Alguna moneda, algún trozo de cerámica romano. Es una cosa normal porque, bueno, la población empezó aquí. Y entonces, bueno, pues los romanos pues estarían ocupando esa parte, y eso sí me han dicho, que por esta puerta de atrás sí han aparecido restos romanos. Puente de las Noras, ¿vale? Las Noras, seguimos con lo del agua. Un arroyo que baja, que recoge las aguas de los cerros próximos y va rodeando el suelo, corriendo hacia abajo, tanto de la salida del agua. Y aquí, pues bueno, era un arroyo que en su tiempo cogía muchas crecidas y fue necesario salvarlo con un puente suplementario, que al final era necesario. Como digo, se llama la Nora porque, como podéis ver, muchos huertos de aquí mismo tenéis una Nora, y aquí atrás hay un huerto que tenía un pozo que también era una frase muy parecida a la corteja. No digo en monumentalidad, sino en importancia, porque surtía de mucha agua potable al pueblo, ¿vale? Bueno, estas piedras, no sé si conocéis la historia de ellas. Popularmente se dice que proceden de la iglesia parroquial, de la iglesia de San Andrés. Proceden de la ermita del castillo y sobre todo del museo. Sobre todo el museo de la ermita de San Antón. ¿Qué era que se llamaba? De la ermita del castillo imposible porque hicieron la reforma en el 68 y esto ya estaba cuando yo era enana. Y de la ermita de San Antón. De ahí y algunas también se recuperaron de ahí. No sé, pero ahí, en la ermita del castillo. En el pleno del ayuntamiento consta. No, le enseño los documentos. Ya. A mí viene recopilar datos, esto no, los papeles no siempre tienen que decir la verdad. Siempre se ha dicho de que era de la ermita de San Antón, que estaba en La ermita de San Antón fue una iglesia, una sí, ermita. fue primero una ermita y luego después estaba el cementerio alrededor. Exactamente. Ahora contaré un poquito de ese cementerio. Pues bueno, aquí en inglés está, como dice, no recuerdo. Paula. Pues, como bien dice Paula, parte de esta piedra procede de la ermita San Antón, la mayoría, y algunas otras, bueno, se reformó en la ermita de Castillo. Yo me Se fue en el 68, ¿eh? 1968. A lo que he leído. Tendré Sí, pero lo dudo por eso, porque esta estaba y yo he leído. Me la apunto yo, más o menos os informo, luego ya cada uno, Sí. si habéis escuchado alguna cosa más, pues nada, y la verdad es que son bastante modernas. Aquí estoy viendo el año 1878. Y es curioso porque básicamente, si nos fijamos un poquito, ahora porque no nos podemos tener, pero si cogéis un día o a media luz, cuando le da un poquito de sombra o cogiendo un poquito de agua, aflora enseguida lo que queda de los granitos, de los granitos. Y se puede leer los apellidos González, Alemán y Morán, incluso Cazab. ¿Por qué siempre la ley? ¿Por qué siempre la ley? Esa abuela era Morán. Esa de Morán. Esa de Morán. Esa revisor de Sande, pica de Sande Morán. ¿Por qué siempre eran ellos? Normalmente, pues claro, una persona hacía en el hoyo común, y la familia familiar y los amigos cercanos sabían dónde estaba el cuerpo. Pero
pero Niña de San Esteban, es mi tatarabuela. digamos, los que tenían cierto poder adquisitivo se podían labrar una lápida. ¿Quién tenía poder adquisitivo? No es por poner apelativos a ninguna familia, pero entonces eran digamos, los planes familiares más importantes. Y eran los que tenían el dinero para dejar a la posibilidad. Y bueno, como digo, pues esto, aquí están varias lápidas, un día más tranquilamente, podéis verlas, porque hay algunas muy curiosas, nosotros no tenemos muy bien labradas, el cantero lo quitó muy bien, una cruz. Y nada, y comentaros ahora así un poquito rápido, que este arroyo, hoy lo llamamos de las Noras, se llamaba antiguamente el arroyo de Pedro Martín. ¿Vale? Antes se ponían muchos los nombres de las personas que tenían propiedades por aquí. Y bueno, este arroyo bajaba hasta la Monteja y luego rodeaba todo el pueblo. Y este arroyo servía de abrir de foso durante la guerra de Portugal, porque más allá del arroyo se levantaron las murallas. Luego vamos a ver algunos paredones que seguramente parte de ellos están levantados sobre los antiguos edificios de la muralla. Y delante de la muralla el foso lo hacía el arroyo. Los cavaban un poquito más para darles mayor profundidad, darles mejor defensa, pero se servía de los cauces de los arroyos para modelo de defensivo. Y este arroyo se llamaba el arroyo de Pedro Martín y bueno, que en crecida pues también tenía mucho caudal y por eso fue necesario poner este pueblo. Y ahora vamos a ver una cosa muy curiosa. Vamos a ver el menir de las Noras y el dolmen. Siempre se ha visto el menir, pero también están ahí las piedras verticales, vamos a cortarlo y hubo un dolmen. Este es el menir de las Noras. Es un monumento funerario, pues se construyó en el 3000, es de la época del calcolítico del 3000 a.C., es decir, que tiene 5000 años. Lleva aquí 5000 años puesto. Que parece que es de ayer. Si os fijáis donde estáis vosotros, hay un túmulo que sería todo lo que era pues el recinto funerario. Y aquí, ahora vamos a ver aquí otras piedras hincadas que hay que forman parte del dolmen. Esto sería un dolmen o sería el dolmen que estaría en otro lado porque la han utilizado como pared, y el menir formaría parte de este recinto funerario. Los dólmenes solían tener un corredor, un pasillo corredor que miraba hacia donde salía el sol, hacia el este, al sureste, pues para cuando salía el sol que entrara por el corredor y alumbrara todo lo que es la cámara funeraria. Y nada, poco más decir. Debe ser muy profundo, no sabemos la profundidad que tendrá, y tiene un gran valor este menir que seguramente por muchas veces no lo conocíais. Y si os dais cuenta, esto está elevado, un poquito elevado, en un túmulo que se conoce porque seguramente aquí pues haya una cámara funeraria. Y ahora vamos a dar la vuelta para que veáis la otra parte del dolmen. Pero hoy que ya tenéis unos datos,
Se Sí, se podrían pueden hacer hacer. unas excavaciones Se pueden como hacer. hacen en muchísimos pueblos Sí, se que pueden hacer. están saliendo. Pero de eso que se encargue el alcalde. Bueno, mire, el alcalde del pueblo que lo pida. Es más bien la Junta. Yo ahora tengo la ocasión de estarlo. Que lo que iba a decir, que muchas veces también había grabados en los menires y en los hay grabados, hay soliformes, antropomorfos, o cazonetas, aquí no se ven, pero bueno, ellos tienen su significado. Con el sol, este no se ven, pero ahora vamos a ver ese que no sé si, ahora vamos a mirar a ver si hay algún grabado, ¿no? En la parte del dolmen que está ahí en la pared. Y ya os digo, yo creo que el dolmen, esto estaría en medio del dolmen y daría la vuelta entera y se han quitado pues, para hacer las paredes y eso. Y ahí está aquí porque por la forma está claro que esto es el montículo este es pues la cámara funeraria. Nuestra Señora de los Hitos, la Virgen de Alcántara se llama Nuestra Señora de los Hitos porque está hecha sobre un dolmen, entonces de los hitos, porque había piedras que eran, como llamaban ellos, hitos, y por eso se llama Nuestra Señora de los Hitos, porque está sobre también un lugar sagrado anterior al cristianismo, pero luego se ha cristianizado, como hablábamos de San Bartolomé. Pues esto, aquí estas son las dos únicas piedras que se conservan, las únicas dos tostados que se conservan del dolmen, que formaría parte de este recinto funerario de la época del Calcolítico, histórico. Y aquí sí se ve como una forma, como si estuviera grabado, se ve aquí un pequeño agujero y aquí pues como una raya. No sé si la veis aquí, ahora os acercáis y la veis. Pues esto sería una cazoleta y bueno, estos son grabados lineales que se hacían mucho en la época prehistórica. Y nada, todo esto sería, el túmulo es un pequeño cerro donde estarían pues los difuntos ahí enterrados debajo. Y eso es la que forma parte esta del dolmen de las Noras. Bueno, pues estamos ante lo que queda de las ruinas de otra de las ermitas desaparecidas y muy importantes de Zarza, la ermita de Santa Clara. Esta ermita yo diría que procede más o menos del final del siglo XIII, principios del XIV. Hay documentos, protocolos notariales, de cuando empezaban a comprar y vender casas, que hay gente que cuando decía, compra este solar que limita por un lado por esto y otro lado por esto. Y uno de los límites era la calleja de Santa Clara, con lo cual ya indica que esa ermita ya existía por esa época, ¿vale? Fue ermita, nunca convento. ¿He escuchado antes convento? No, Sí, convento, siempre oí convento. Convento es el convento en Cenclavín. El convento de Santa Clara, ese es convento. Esto ¿Y nunca... entiendes el camino de las monjas? Camino de las monjas. Eso es otra Muchas historia. propiedades. Déjalo, Camino de las monjas. El convento de Santa Clara, el convento de Santa Clara tenía muchas propiedades aquí en Zarza. Compraban un huerto y ¿cómo lo definía la gente? El huerto de las monjas de Cenclavín. Se quedaba en huerto de las monjas. Sí, pues Aquí también habría monjas, no digo que no. Y también decían que procedían de Santa Clara. la de ermita las de monjas. Santa Bartolomé es ermita, pero ahí también hubo frailes y no era convento. Pero hay frailes que profesaron ahí, pero eso no significa que fuera convento. No tenía esa categoría, ¿vale? Vale. Se Por rectifica. lo menos yo hasta ahora, No, yo cuento lo que he siempre había leído. oído de boca en Que boca, luego convento de era Santa convento, Clara. pues fenomenal, mucho mejor para Zarza. Teníamos un convento, pero en el momento en el que tenía convento Santa Clara era de Clavín. Y aquí está el señor Paco de Clavín, que no lo puede... Hasta hace bien poco.
Lo que, bueno, como digo, esto era del siglo XIII y estuvo, bueno, pues funcionando prácticamente hasta mediados del siglo XVIII, 1750, un poquito más adelante. La desamortización cuando llegó la desamortización, esto ya estaba prácticamente en ruina, se había comprado por las manos privadas y se dejó pasar. Lo que veis ahí, en el fondo está todo lleno de maleza, pero eran los arcos que dividían las dos naves. Estaban de dos naves, ¿vale? Lo que dividía la puerta principal. Y aquí es muy importante porque, bueno, si conocéis la ermita de Ceglavín, la ermita, igual que la de Sequero, ¿cómo se llama la ermita de la Encina? ¿Habéis visto allí una imagen de un Cristo de la Encina? ¿Vale? Bueno, pues ese Cristo estuvo aquí. No sé si temporalmente, porque lo trajeron o algo, pero aquí también estuvo. ¿Vale? O a lo mejor era de aquí y ahí se lo llevaron allí. No creo porque se venía del Perú. Venía del Perú, con la Virgen de Copacabana. Paco dice que no. Que venía con la Virgen de Copacabana del Perú. Solamente era eso, que supieseis que esto fue una ermita y que también estuvo muy considerada entonces. Había una cofradía, como en todas las restos de la ermita, y bueno, a ver si un día tenemos la ocasión de ofreceros todos los cofrades y todos los actos litúrgicos que se hacían en esa ermita, porque era muy interesante. Y seguramente más de uno se va a llamar una sorpresa porque tus bisabuelos, vuestros tatarabuelos, seguramente más de uno vinieron aquí a bautizarse, a casarse o a casturar. Bueno, aquí aparecieron tumbas. Tumbas y también tumbas prehistóricas. Esto se llamaba el Tejaroz de Santa Clara. Aquí Tejaroz porque aquí había un horno donde se cocía ladrillo y teja. Y bueno, cuando se hicieron las excavaciones aparecieron tumbas. Otra lápida de estas también está en el Museo Arqueológico de Badajoz. Muchas más, otras cosas de Badajoz, sí. Todas las aras romanas y eso están allí, sí. Bueno, pues vamos a subir toda la calle arriba. piedra de molino partiforme que hay en la charca esa que hay ahí que se llama de la lagunita de los Prados. La lagunita de los Prados. Está en la Cañada Real, que antes fue calzada romana, que antes sería la seguramente, y seguramente que esta iglesia, antes de la ermita, pues existiera otro templo prerromano. Luego ya fue cristianizada porque la población, pues supongo que empezaría aquí también, o existe aquí la puerta
núcleo de población. Entonces íbamos ahí a verla, os lo voy a decir dónde está, por si queréis verla, porque tengo mucha tela, la he hecho un foto, os paso el móvil. Es en el muro de la charca, al final, en el extremo de la derecha, hay una piedrecita puesta que es alargada y cóncava. Es una piedra de molino partiforme de la edad del bronce, 1500 a.C. más o menos, y ahora os explico cómo la utilizaban, que traéis una piedra de... Pues, fui a llegar a la ribera y la tengo ahí preparada para explicaros cómo se hacía. Os voy a enseñar la piedra de San Mujer, para si queréis a verla, pero es que yo creo que va a ser mucha paliza y hasta allí, para luego subir arriba, y bueno, lo vemos cómo era. Pero para que sepáis que ahí también había una población de la edad del bronce, seguramente está relacionada también con la piedra caballera, porque la piedra caballera yo creo que también era de esa época, de la edad del bronce, de 1500 más o menos antes de Cristo. Y al final está todo relacionado, ¿no? El enorme, la población que había ahí y la piedra caballera. A ver, la voy a buscar y la vais viendo y ahora os explico cómo funcionaba. Había tres tipos de piedra de molino de mano, que se llama la de la edad de bronce, que era partiforme, alargada, y luego están las rotatorias que existían ya en la edad del hierro y en la época romana, que seguramente habréis visto que eran redondas, eran circulares pequeñitas y tenían la base de abajo, que es donde se echaba el grano, y otras arriba que son de mano y van dándole vueltas y dándole vueltas y van sacando la harina o lo que fuera. Se usaba mucho en la época esta la bellota. La bellota también se hacía harina. Ellos hacían harina con bellota. Sobre todo en la época, en la edad del hierro, en el 700 a.C. Voy a enseñar tanto usarla como igual que pasaba con la piedra, que suele ser de granito, y también pues de tanto usarla que hacía la forma esa partiforme y cóncava, ¿no? Se echaba el grano claro, hasta que se iba haciendo la forma cóncava. Y van sacando la harina. Usaban también la bellota. Así hacía. Y es verdad que cuando se encuentran estas piezas, por ejemplo, en Botija, que hay un castro betón muy importante, se analizan todos los restos de granito, ¿no? que se ha usado en aquella época y se saca pues toda la alimentación que tenían ellos. Todavía se conserva, vamos, y ya está. Y ahora vamos a subir ya a la piedra caballera, que yo creo que es eso, la joya de la corona. Pega un poquito. Vamos a ver. Aquí, mira qué sitio. ¿Veis la muralla de aquí? Las piedras instaladas, ¿la veis? Lo que estáis ahí. Es que está muy alto, a lo mejor se ve más abajo. Prácticamente nada. No, pero desde aquí prácticamente nada. No se ve, ¿no? No se ve mejor más abajo. Claro. Esa piedra gorda está...
una especie de barrera de protección de la piedra caballera, de piedras hincadas que son artificiales. Esa la han puesto el hombre, pero la ha puesto para separar fincas, la ha puesto para proteger. Es una especie de muralla, es una muralla muy simple, pero bueno, han puesto las piedras, los bolos grandes, y además se ven que están cortados en puntas, pues para que no pasen las caballerías, porque parece que no, pero además en la época aquella, esto de la edad del bronce, finales de la edad del bronce, 1500 a.C., o incluso al principio de la edad del hierro, de 700 a.C., los caballos también eran más pequeños. Entonces, parece que no, pero a eso protegía el templo, la piedra caballera, que era una piedra sagrada, aparte también de ser pues, de vigilancia de todo el territorio. Y aquí, no lo veis bien, luego subís un poquito, la veis, están puestas alineadas, y eso, están en punta, y seguramente antes de cuando se hizo esto, habría otras piedrecitas, como hay en otros castros más pequeños, también puestas todas delante de la murallita esta, para que también pues, perjudicara no solamente a las caballerías, sino también al paso pues, de los humanos, que luego se habrán reutilizado a lo mejor pues, para hacer lo que es la era, que la era se habrá usado de era, pero tiene como pinta de ser una villa romana. Yo por la pinta. Y luego lo de la Santa, a mí también me da, Juan Antonio dice que es Santa María, pero a mí me da que ahí se ha encontrado a lo mejor alguna diosa romana o algo, y por eso se llama la Santa, porque otra cosa no... Pero el nombre correcto es Santa María. No sé. Por la zona que esta zona tan arqueológica, que hay tanto yacimiento, seguramente haya sido eso también posterior romano, y lo que estamos hablando. Y está ahí, ya lo veis bien, era la muralla defensiva, una pequeña muralla, pero tampoco se necesitaba mucho más para proteger lo que vamos a ver ahora, que es una piedra sacra, donde ellos hacían por sus ritos. Lo vamos a ver ahora, antes de que se haga más de noche. Estáis pisando calzada romana. No calzada romana de los caminos oficiales, pero una vida secundaria, bastante secundaria, pero era del tiempo de los romanos. Lo único que esto pues se ha reformado multitud de veces. Hay mucha documentación de la época de la República, cuando había mucho paro obrero, se intentaba pues dar trabajo a toda la gente que estaba pues, sin trabajo. Y entonces pues, se venía a trabajar mucho aquí. Ponían piedras, reponían, porque claro, esto, imaginaros, todos los días pasando por aquí carros, caballerías, venía el agua, en los tiempos, en verano pues se endurecía el terreno, en invierno se ponía un barrizal, se destrozaba enseguida y era muy vamos, había que rehabilitarlo muchas veces, ¿vale? Y esto pues siendo, sí, un poco antes de la guerra civil, hay mucha documentación trabajando en todas las callejas y sobre todo este camino que era muy transitado porque iba hacia Alcántara y hacia Piedras Altas, ¿vale? Las calzadas romanas no estaban empedradas todas enteras, era tierra. Solamente estaban empedradas en las entradas de las ciudades y en las cuestas que eran pues muy peligrosas para que los carros fueran despacio, porque si estuvieran empedradas enteras, imaginaros que van desde Mérida a Caparra, como un carro lleno de tinajas, imaginaros cómo llegan las tinajas. ¿No? Eran como, y además las carreteras actuales, el perfil es muy parecido a como lo hacían los romanos, y eran de tierra, era arena, no estaban empedradas. Que supongo que esto sería la parte del cimiento, porque encima debería ir una capa fina, porque los carros ya irían por aquí trotando. Claro. Eso es. Sería incomodísimo viajar un carro todo lleno de piedra. Bueno, pues vamos a subimos a la piedra caballera y ahí ya finalizamos el paseo. Caballera es una piedra sacra, es un lugar, es un santuario donde el hombre prehistórico hacía sus ritos. Las cazoletas están hechas por el hombre y no tienen un sentido, los arqueólogos no son capaces de ponerse de acuerdo de qué consisten. Uno dice que son constelaciones, otro que es una manera de comunicarse entre ellos, otro que son pues ritos que se le hacían a los dioses, ¿no?
Por ejemplo, aquí tenemos un antropomorfo que hay quien dice que es pues, el útero de la mujer, ¿no? Y que se hacían ritos de fecundación aquí. También dicen que se hacían para otros que vinieran, que supieran que era un lugar sagrado. El caso es que yo creo que es impresionante lo que hay aquí. Es una piedra sacra, está catalogada como piedra sacra. Es de la edad, no sabemos exactamente, porque las cazoletas se hacían desde el Paleolítico hasta el hierro inicial. Puede ser de cualquier fecha de esa, no se sabe exactamente la edad ni tampoco por qué se hacían las cazoletas, pero sí se hacían porque eran pues era algo que se le hacía a los dioses. El hombre prehistórico, lo que dijimos el otro día, creía que las piedras caballeras no eran naturales, que las habían puesto de esta forma los dioses para que ellos hicieran ahí sus ritos pues, hacia Sus creencias. Siempre solía ser, claro, siempre solía ser la madre tierra, ¿no? Era la madre tierra lo que ellos, como el cartel que han hecho de Extremadura, ¿no? Extremadura, la madre tierra, pues eso, era la madre tierra. Y ahí también se ve, en esa piedra de ahí se ven también dos hendiduras que se conoce que eran para poner vigas y que habrá estado techado de alguna manera y sería alguna vivienda. Y bueno, y luego ya el campo de visión que tiene esto, pues es un campo de visión de muchos kilómetros a la redonda, controlaba la vía de comunicación. Para controlar todo el paso de la vía aquella de comunicación y para la población existente. Pero sobre todo eso, que es una piedra sacra, que yo creo que los zarceños también la tenéis como piedra sacra, que la habéis heredado de esos primeros zarceños prehistóricos, sin quererlo, o sin que os deis cuenta, la consideráis una piedra sacra porque es que en los calendarios siempre se habla de la piedra caballera para los zarceños. Y no es la única piedra sacra que hay en Zarza, está la resbaladera. La resbaladera era también un lugar de culto en el que se hacía el rito de fecundidad. Lo que se hacía era la mujer se desplazaba, ¿no?, con el vientre desnudo sobre la piedra para que quedara embarazada. Y luego cuando quedaba embarazada, por eso ahora cuando decimos que una mujer se queda embarazada, se dice, la han pasado por la piedra, se ha pasado por la piedra. No es nada raro, viene eso. Esa expresión viene de eso. Para que des cuenta cómo las cosas se siguen manteniendo. Sí, es cierto. Oye, pues así que son las piedras sagras que hay en Zarza, que como veis hay muchas. Luego hay otra piedra caballera detrás de Sequeros, que ahí está, y ahí solamente hay, digo, aquí tiene que haber cazoletas también, pues solamente hay una. No sé qué sentido tiene ese, pero solamente hay una cazoleta. Pero bueno, también significa que ahí está el hombre prehistórico, haciendo lo que sea. Eso, hay gente que dice que son constelaciones, pero también se dice que las constelaciones van, con tantos años van cambiando, entonces no se sabe exactamente y no se pone nadie de acuerdo con lo que es. Lo único que eso, que es un lugar fantástico.